Amados, en este día estamos con la clase número 8 del curso de vida espiritual y vamos a hablar de un tema que yo sé que va a ser de mucho interés y mucha bendición para muchos, así que si tiene sus preguntas que le van a ir saltando, por favor las dejamos para el final y vamos a ir conversando sobre ellas a través de la clase, porque hoy vamos a hablar precisamente acerca de la profecía. Vamos a hablar de la profecía, la palabra de Elohim. Eso es uno de los puntos vitales dentro de nuestro caminar en el eterno, entender la profecía, entender cómo se manejan las cosas, cómo se mueven, y que nosotros podamos entender esta operación que es importante para el cuerpo de los seguidores de Yeshua, para la Keilah, para la asamblea, y que tenemos que aprender a entender la dimensión. Parto con el hecho de que podamos saber todos que la profecía, la palabra de Elohim, siempre tiene que estar alineada a la palabra que está escrita en la Torá, lo que está escrito en los profetas, a lo que está escrito en los evangelios. Todo tiene que estar ahí. De hecho, si tú lo ves, todo lo que escribieron los seguidores de Yeshua, Pablo, Kefa, Pedro, Santiago, Jacob, todos ellos, Juan, todos los escritos están totalmente alineados a lo que hablan los profetas y la Torá, es decir, la Tanaj. No hay una discrepancia, no hay un conflicto. El problema es que cuando nosotros no hemos aprendido a estudiar la Torá, y es lo que realmente por muchos años tal vez estábamos ciegos muchos, entonces no entendemos la conexión que hay entre una cosa y la otra. Hay muchas cosas que son proféticas escritas en la Brit Hadashah, que algunos llaman Nuevo Testamento, pero todo está conectado. No hay discrepancia, no hay conflicto de teología o de doctrina o de enseñanza. Todo está perfectamente conectado. Entonces, siempre es importante entender que la profecía tiene que ser consecuente con la palabra que está escrita. Eso es muy importante. Entonces, sí es como nosotros podemos entender que la palabra profética nos lleva ¿a qué? A hacer la voluntad de Adonai. De eso se trata la palabra profética. Hacer la voluntad de Adonai. Entonces, el objetivo que tiene la palabra, el objetivo que tiene la palabra profética es muy importante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque saber que una profecía se da es para confirmar a una persona o una congregación inclusive en que tienen que buscar hacer la voluntad de Adonai. Por ejemplo, ayer precisamente hablando de este tema del avivamiento que se menciona en redes sociales, yo le decía a mi esposa, a ver, ¿cuál fue uno de los avivamientos más importantes que vemos en la Escritura? Es el avivamiento de Nínive. ¿Por qué? Porque ellos reciben una palabra profética por parte del profeta Joná y todo el mundo entra en un despertar y dicen, vamos a buscar a Adonai, vamos a arrepentirnos, vamos a ayunar. Y eso es algo bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque como lo mencionamos cuando hablamos del ayuno, ellos no estaban buscando una respuesta, estaban buscando volverse al eterno. Entonces, eso nos habla del verdadero ayuno. Eso nos habla de la verdadera disposición que nosotros debemos de tener para buscar al eterno. Y por eso la palabra profética viene a convertirse en un instrumento poderoso para que nosotros verdaderamente podamos entender que tenemos que ir haciendo la voluntad de Adonai. Y bueno, vamos a ir viendo algunas dimensiones luego acerca de esta realidad. Primera Tesalonicenses 5, 19, 21 dice, no apaguen al Ruach, no menosprecien las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Claramente nos dice
Rab Shaul, Pablo, que evidentemente la profecía es parte de la vida de la Keilah. ¿Ok? La profecía es parte de la vida de la Keilah. Y que es necesario que nosotros no apaguemos esto, pero tenemos que aprender a examinarlo todo. Examinarlo todo. Es necesario examinarlo todo. ¿Qué quiere decir? Que hay un protocolo, hay una forma, hay un diseño establecido para que cuando venga la profecía, nosotros podamos realmente entender el peso que tiene, entender la dimensión que tiene y aún así, más aún, entender si es algo que realmente Adonai está hablando o realmente no es una palabra profética. Entonces, eso nos ayuda a entenderlo claramente. El problema es cuando hay gente que camina a la libre, como llaneros solitarios, como si fueran profetas del desierto, y que ellos no tienen sujeción a nadie, y creen que porque el Eterno les habla, ellos pueden hablar lo que sea y pensar como sea y decir lo que sea. Esto no funciona en la Keilah, amados. Nosotros como Keilah tenemos que entender que el diseño profético hoy en día funciona a través de una corporación, es decir, de un cuerpo de ministros que se unen, que caminan en unidad, que caminan en Ejad, para el beneficio de los santos. Cuando esto no sucede de esta manera, ahí es donde empiezan a haber problemas en las Keilot, en las congregaciones, en las iglesias, en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque se le está dando atribución a una persona a que tome autoridad de una forma individual para hablar lo que tenga que hablar, decir lo que tenga que hablar, pensar lo que tenga que hablar, y no hay un trabajo conjunto como tiene que suceder dentro del cuerpo. Nosotros como Shana, los que están ahorita entrando a los Kolel, van a darse cuenta que nuestras reuniones de pastores, de Roín, de los días lunes, donde algunos van a participar, ahí nosotros estamos trabajando de una forma en conjunto, de una forma de equipo, en un Ejad. Pues no es que lo que se me ocurre a mí hacer en Costa Rica simplemente lo hago porque yo aquí mando, no. Lo hablamos todos lo trabajamos juntos, todos lo trabajamos en equipo y eso se convierte en una gran bendición. Eso se convierte en una gran bendición. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos avanzar. ¿Por qué? Porque eso nos pone en evidencia, en el rendirnos cuentas, en el crecer mutuamente, para poder ser parte de un diseño como el cuerpo de Mashiach representado aquí en esta tierra. Vamos a ver algunos términos. Por ejemplo, el término Nebuá, que literalmente significa profecía. Así es como se escribe para los que estudian hebreo, Nebuá. Y la profecía viene del verbo jasón, que significa idea, visión, inspiración, revelación o sueño. De hecho, si algunos han notado en la Torah viviente, en la aplicación, al libro de Apocalipsis se le llama jasón. Entonces, ¿por qué? Porque habla de revelación, habla de inspiración, habla de profecía. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Y luego tenemos otro concepto, el concepto del Naví. Naví significa profeta. Hablando del hombre inspirado, de la profecía, del profeta. Eso viene de una palabra, de una raíz llamada Navá, que significa profetizar, que es el verbo, profetizar, y hablar o cantar inclusive, porque hay profecía que es un cántico, ¿no? Por ejemplo, muchos de los salmos, de los tejilín, son cantos, pero son también proféticos, porque son profecías, por ejemplo, mesiánicas, nos hablan acerca de Mashiach. Entonces, también el canto puede ser algo profético, cuando se da por inspiración, y en otros términos tiene que ver con profetizar. Bueno, no puse aquí el femenino de Naví, que sería Nedia, para que ustedes lo conozcan, pero para que tengan claro, ¿no? Está el Naví, que es el profeta, y Nevia, que es la profetisa, ¿no?
la mujer que es profeta. Entonces, en hebreo tenemos el femenino y el masculino. ¿De acuerdo? Entonces, un profeta es un individuo, amados, que va a recibir el mensaje de Elohim. El profeta va a recibir algo que el Eterno quiere hablar y tiene que ser transmitido. Y es importante nosotros que entendamos cuál debe de ser la característica o el diseño de un profeta del Eterno. Para esto que vamos a hablar, quiero comentarles que aprendemos mucho acerca de lo que nos enseña el Rambán. El Rambán o Moshe Maimónides, que es uno de los sabios de la Edad Media, un judío que escribió muchas cosas tratando de alinear y despertar la espiritualidad de los judíos de su época. Y él enseña cosas que nosotros podemos aprender y que creo que son muy prácticas y muy importantes para el entendimiento nuestro, que venimos de un sistema del cristianismo donde tenemos una idea de lo que tiene que ser un profeta. Pero creo que lo que él enseña se convierte en algo muy vital para nosotros tener clara la operación que debe tener un profeta. Entonces, esos fundamentos que nos va a hablar o vamos a aprender es para comprender la necesidad de que sí, que Elohim se comunica a través de personas, aún hoy en día. Habla a través de personas, trae inspiración, trae profecía, trae revelación a través de ciertos personajes, de ciertos miembros del cuerpo, ministros. Y tenemos que aprender acerca de ello, pero también tenemos que tener claro cómo se convierte uno en profeta, cómo alguien empieza a despertarse en este diseño, cómo es que Adonai empieza a usar una persona en esta dimensión. Y hay que comprender todos los ámbitos de la profecía también, para que no tengamos errores y que tengamos claridad con respecto a esto. Lo primero que hay que tener claro es que para ser profeta, uno tiene que tener méritos. O sea, tienen que tener méritos. Pero es que Adonai me habló. Eso no es un mérito para ser profeta. Es que se me reveló algo. Eso no es un mérito para ser profeta. ¿Puede que suceda? Sí, claro. ¿Puede que el Eterno te habló? Claro que sí. Pero no quiere decir que si te sucede todo el tiempo, precisamente, es porque seas un profeta. Pues tienes que aprender de que tienen que haber méritos para que haya un reconocimiento y tener una claridad de que está activándose el profeta dentro de una persona. Y esto es muy interesante. En primer lugar, el profeta tiene que tener la mente lúcida y clara. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no tiene claridad en su mente, una persona con problemas mentales, una persona que no está en una situación mental idónea, verdaderamente se va a complicar que sea un profeta. Y básicamente es por el hecho de que lo que recibe de parte de Adonai va a tener que transmitirlo de una forma adecuada. Va a tener que transmitirlo de una forma bien establecida, y no podemos nosotros simplemente recibir mensajes y tirarlos a la ligera, sino que nuestra mente tiene que estar con claridad. Yo entiendo que muchas personas que tienen características profetas o son profetas, a veces luchan con esto. ¿Por qué? Porque lo que se revela a veces es fuerte, es bien complicado. Trae una lucha interna emocional. Lo vemos en el caso de Jonah. Si una palabra sobre un juicio de una ciudad, él empieza a tener un conflicto emocional y huye de la posibilidad de ser un instrumento de parte del Eterno sobre esta ciudad. Entonces vive en su carne propia el proceso complicado para rectificarse y poder funcionar. Pero tú no puedes lograr todo eso si tu mente no está en un lugar adecuado. Si tú ves cosas y tu mente no está en una lucidez y en una claridad,
entonces empezamos a tener problemas. Eso es importante que la gente lo tenga claro. En segundo lugar, la segunda característica es, el carácter de esta persona tiene que ser implacable. Una persona que es profeta, que es llamada a profetizar, tiene que realmente aprender a manejar su carácter. Una persona implacable es una persona que no puede ser manipulada, una persona que tiene una solidez en su manera de ser, una persona que aprende a mantener el ímpetu de una forma moderada, es una persona que sostiene sus emociones, y eso es importante porque eso es una lucha también que tienen los profetas. Voy a leerles un pasaje y acerca de un profeta, ¿no? Que es el pasaje de Santiago. Si alguien lo puede buscar, Santiago, capítulo 5, verso 17 al 18. Si alguien lo puede leer, les agradezco. Yo. Adelante, por favor. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Por, 18. también volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Amén. Entonces aquí está hablando de uno de los profetas más extraordinarios que aparecen en la escritura, ¿no? En la Tanaj. Y es precisamente Elías y Yahu. Ese hombre tuvo que ir a confrontar un sistema de pecado y abominación que estaba ocurriendo allá en Israel. Tuvo que tener una confrontación contra una reina malvada, que era Jezbel, un rey que se había paganizado, Acab. Pero dice claramente Jacob, Santiago, que Elías, así como nos pasa a nosotros, era un hombre sujeto a pasiones. Pero sin embargo, hay algo que marcaba diferencia. ¿Cuál? Que él oraba fervientemente. Entonces, ¿qué tiene que hacer un profeta? Entender que sí, podemos tener pasiones, sí, podemos tener cosas en nuestra alma, sí, pueden haber cosas igual que a todos los que nos pasan situaciones, pero nuestra vida de oración es lo que marca el carácter verdaderamente espiritual. Nuestra vida en la presencia del Eterno es lo que marca la diferencia. Por eso Eliseo, cuando se presenta delante de Acab, dice, vive Adonai, en cuya presencia yo estoy. ¿Qué tienes que hacer tú para que el hombre carnal no interfiera en las situaciones espirituales que Adonai quiere trabajar a través de tu vida? Tienes que mantenerte en la presencia del Eterno. Y esto es un desafío, porque esto no solamente que yo agarro mi devocional diario y digo, amén, ya leí la Torá, amén, ya yo leí la parashá del día, ya di una enseñanza por ahí. Tú tienes que aprender a permanecer en la presencia del Eterno. Entonces, esto define el carácter de un profeta. Esto define la manera en que el profeta desarrolla un carácter implacable, mantenerse en esa posición. Y miren el resultado que dice Santiago. Él oraba, los cielos se cerraban. Volvía a orar, los cielos se abrían. Pero aún así vemos como un ejemplo en la vida de Elías, que hubieron situaciones que resolver emocionales también complicadas, y que cuando Elías, ustedes lo pueden ver en la historia de él, se deja llevar por sus emociones, interfiere en el proceso de lo que el Eterno estaba haciendo. Por ejemplo, él confronta a los sacerdotes de Baal y a los sacerdotes de Acera, 900 profetas en total. Allá en el Monte Carmelo, desciende fuego, se manifiesta la gloria de Adonai. El pueblo ve la manifestación del Eterno. ¿Y sabe qué hizo inmediatamente? Sacó cuchillo y mató a todos los profetas. Pregunta, ¿Adonai le dijo que matara a los profetas? ¿Adonai le dijo que hiciera eso? Realmente no. Y eso provocó
Inmediatamente la amenaza de Jezabel se levantara y le mandó a decir, así como mataste a estos hombres, mañana tú vas a estar también. Y después de todo lo glorioso que había ocurrido, Elías se ve obligado a huir al desierto. ¿Y sabe qué fue el siguiente acto profético de su vida? Prácticamente ir a buscar su reemplazo. Entonces, por eso es importante que el que es profeta mantenga una ecuanimidad en su carácter, porque si no vas a tener que salir de la escena y Adonai se va a escoger a otro que esté haciendo su voluntad. Entonces, hoy en día, yo me pregunto cuántos ya no estarían funcionando en el ministerio profético, ¿no? ¿Cuántos ya estarían siendo reemplazados? Bueno, entonces, eso es el segundo punto. El tercer punto es que una persona profética tiene que estar en control absoluto de pasiones y deseos. Tiene que tener control absoluto de sus pasiones y sus deseos. A ver, ¿qué significa esto? Pregunto, ¿qué significa tener control absoluto de pasiones y deseos? Los quiero escuchar. Bueno, yo pienso que cuando para tomar decisiones hasta de la madre. Amén. Catalina. No, sí, eso era, digamos que una persona que está en control absoluto de pasiones y deseos es aquella que yo considero que ya ha determinado rendirse por completo en obediencia, ¿verdad? Entonces, por más que quiera hacer una cosa, al final termina rendiéndose al Ruach, ¿verdad? Que es lo que, a dirigirse por él. Y ya creo que llega un momento en donde esa contienda que uno muchas veces tiene entre si hace o no hace algo, ya no existe, ¿verdad? Creo. Ven, Carmen. Creo que también tiene que tener ese control porque puede decir algo al calor del momento, por los sentimientos que tiene, por querer ayudar a algo, o sea, se guía por el corazón y no por lo que el Señor le ha puesto. Pero a veces hay que callar, entonces hay que tener cuidado de esas pasiones o deseos, de que no seamos nosotros los que estemos hablando sin la dirección del Señor, y eso puede causar más destrucción. Muy bien, excelente. Gretel. De haber muerto totalmente a la carne, estar en el espíritu. Muy bien. Solo creo yo. Muy bien. ¿Alguien más? Regirse por lo que establece solamente la Torá y no por las cosas que nosotros en nuestro pensamiento o corazón tengamos. Excelente, sí. Que todo lo que haga sea Torá. Que toda decisión que tomas sea Torá. Que todo lo que buscas hacer sea Torá. Muy bien. Sadie. Poder discernir cuando es un pensamiento, un deseo de la carne, una pasión, cuando es algo del espíritu, ¿verdad? Porque muchas veces interpretamos aquello que deseamos o anhelamos como lo que entendemos, lo que está diciendo, o incluso pues tener los 5 sentidos puestos y el entendimiento en aquello, ¿verdad? Para poder diferenciar cuando es el espíritu y cuando es el espíritu. Amén. Evelyn. Shalom. Shalom. Dominio propio bajo un carácter subyugado a la Torah. Amén, amén. Esmilda. El control total es que a pesar de que yo sé, tengo claro de lo que el Padre quiere, entonces me espejo a la cosa de voluntad. Amén. Una situación de estas no gobernada, donde la persona sus pasiones y sus deseos los tira a flor de piel, ¿sabe qué provoca? Toda palabra sea distorsionada, o sea, para manipulación. Por eso hay gente manipulando a través de esto. Que son falsos profetas, sí, no empezaron siendo falsos. Pues había un diseño profético en su vida, pero al final empezaron a manipular. ¿Por qué? Porque no hay control de su carnalidad, no hay control de sus pasiones y sus deseos. Otro aspecto muy importante, tienen que ser personas que tengan una constitución alegre
y tranquila. Qué interesante esto, ¿no? Porque casi siempre, bueno, yo he visto gente que supuestamente son profetas y todo el mundo les tiene miedo, ¿no? Tienen una actitud tosca, déspota, y esto no puede ser, ¿no? Tiene que haber gozo en su vida, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber alegría. Claro, la gente a veces puede tener temor por lo duro que pueda ser el instrumento a la hora de dar una palabra en contra de la carne, en contra del pecado de las personas, pero esa persona internamente tiene que tener alegría, tiene que tener gozo, tiene que tener shalom, tiene que haber paz en su corazón. Eso es muy importante para gobernar las emociones. Y también, el número 5, tiene que ser una persona que huya de la materialidad y frivolidades de la vida. ¿Por qué? Porque es una persona que no se ha desligado de lo material. Si es una persona que no se ha desligado de las cosas que a todo mundo le importan y que no le tienen que importar a él, se vuelve un manipulador, se vuelve una persona que profetiza por dinero, se vuelve una persona que entra en una contratación con Jezabel. ¿Qué pasaba con los profetas que contrató Jezabel? No eran profetas de Baal y de Acera, eran profetas de Israel, pero que ella los contrató, y dice la escritura que les ofreció salario, casa, comida, se sentaban todos los días a comer con ella y a profetizar para ella. Y aquel que rompe el pacto con el Eterno, es decir, el que fornica, es una persona que entra en esta circunstancia. Entonces, vamos a leer un pasaje en Apocalipsis. Este pasaje está en, vamos a ver, Apocalipsis. Les digo, 2:20, por favor, si alguien lo puede leer. Lo tengo, Roy. Adelante. Pero tengo esto contra ti, por cuanto continúas tolerando a esa mujer Isabel, la que reclama ser profetisa, pero está enseñando y engañando a mis siervos a cometer prostitución y a comer comidas que han sido sacrificadas a los ídolos. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que es la fornicación? Es romper el pacto con Adonai. ¿Y por qué esto? Porque cuando una persona no está haciendo la voluntad de Adonai, entonces empieza a hacer la voluntad de Jezabel, empieza a ser contratado por Jezabel. ¿Y qué es lo que sucede? Un ministro que se falsea, un ministro falso, ¿qué es lo que sucede? Empieza a funcionar bajo una contratación con Jezabel. Empieza a funcionar bajo una contratación demoníaca, de manipulación, de control, de maldición en la vida de las demás personas y su propia vida. ¿Por qué? Porque cuando entonces se tolera este espíritu de manipulación y de control, ¿qué es lo que hace Jezabel? Empieza a ofrecer las cosas de este mundo. Entonces, cuando un ministro, por ejemplo, te dice, claro, yo te voy a ministrar, yo voy a viajar donde tú estás para darte una palabra, yo voy al Congreso para bendecirte, y en medio de todo esto lo que hace es pedir dinero para el hotel, dinero para la primera clase, que te tengan esto y lo otro cuando tú llegues. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona está contratada por Jezabel. Yo voy si me pagas tanto. Esta es mi cuota para ir a predicar. Miren, en una ocasión yo iba a traer a un ministro a Costa Rica, bueno, un ministro, que estaba ahí como en la palestra, y en ese tiempo nosotros hacíamos eventos de guerra espiritual, etc. Y le escribí y le dije que quería traerlo a Costa Rica, que si podía venir a un congreso, y me mandó un folleto por correo como así, ¿no? Como así de grueso, ¿no? De todos los requisitos. ¿Dónde iba a ser el evento? Que si el evento iba a ser en un hotel, en un edificio, o en una congregación, en una congregación, que
de cuánto tiempo duraba, de cómo era el sistema de sonido, de cuál hotel íbamos a dar, que cuántas estrellas tenía, que si las sillas del edificio qué color eran, que si el hotel tenía manteles blancos en las mesas, bueno, un montón de tonterías. Y al final yo le respondí y le dije, ¿sabes qué? Me sale más barato traer a Shakira y gano más plata con él, con ella. ¿Por qué? Porque era un poco de estupideces. Entonces yo dije, yo no puedo trabajar con gente así jamás. Es una persona bajo una contratación de Jezabel, ¿qué es lo que anda buscando? Las cosas de este mundo. Lo frívolo, lo material. Nosotros vamos al Congreso de Had. Nadie está pidiendo que le paguen boleto, nadie le está pidiendo que le den una ofrenda, nadie le está pidiendo a nadie que le den hotel. ¿Por qué? Porque hemos entendido nosotros que estamos como ministros ahí para bendecir al pueblo. Y todos los que llegaron a enseñar, todos los que llegamos a servir, no estábamos esperando nada de nadie. Estábamos simplemente dispuestos a darnos. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia, ¿dónde está? En Adonai. Una persona que empieza a tener estos requerimientos es una persona en falsedad. Yo le puedo decir que de todos los viajes que yo he hecho, solamente una vez me pagaron un boleto. Nada más. Y todo ha sido con el deseo de ir a servir, ir a dar, ir a ser parte de. Por eso yo cuando voy a algún lugar, voy que quiero construir, quiero sumar a una causa. Yo no ando de predicador para que me estén llenando los bolsillos. Cuando alguien vive de esta manera, entonces tiene claramente demostrado que no ha huido de lo material, de lo frívolo de la vida, y que está contratado por Jezabel, y eso es lo único que anda buscando. Y mucha gente cae en este engaño y en esta manipulación. ¿Por qué? Por el maldito evangelio de la prosperidad que se ha predicado, que es una doctrina bien satánica, que está metida en el corazón de mucha gente hoy en día. El otro punto importante, hay que dedicarse completamente al conocimiento y servicio de Elohim. Una persona que es profeta tiene que estar de lleno, dedicado a buscar el conocimiento del Eterno, a conocerlo, a conocer su palabra, a conocer su escritura, a leer la Torá, a meditar en ella de día y de noche. Si esto no ocurre, está complicado que lo que esté sucediendo en su vida sea de bendición. Entonces, no es solamente importante que un profeta traiga profecía, sino que tenga el mérito delante del cielo para recibirla. Y esto es algo que tenemos que ir entendiendo la diferencia. ¿Por qué? Porque la recepción de la palabra profética viene del Eterno, viene por elección de Él. Si nosotros vemos allá en Israel, por ejemplo, habían escuelas de profetas. ¿Y qué se hacían en las escuelas de profetas? Bueno, se entrenaban a los que eran aspirantes a ser profetas para recibir la profecía, pero no era que se estaba trabajando en cómo enseñarles a profetizar, como se hace hoy en día en algunas escuelas proféticas. ¿Qué era lo que se enseñaba? Verdaderamente se enseñaba a desarrollar el carácter de la búsqueda del Eterno, la meditación, la vida rigurosa de comprometernos a Adonai, el estar metidos en su presencia. Pues el alumno de profecía no puede causar que una profecía venga. Yo voy a aprender cómo bajar palabras proféticas. ¿Dónde está escrito eso? Es que para profetizar hay que hablar de esta manera. Entonces tú ves un montón de gente aprendiendo a profetizar, imitando al profeta que le enseñó. Pues no puede ser así. La dedicación de la enseñanza hacia un profeta es: forma tu carácter en la presencia de él. ¿Qué tanto lo estás buscando? ¿Cuánto estás buscando en su presencia? No es que yo te pueda enseñar a cómo bajar una palabra profética. Tengo que enseñar a estar en la presencia del Eterno, a buscarlo todo el día, a tener una disciplina, a desarrollar tu carácter. Entonces, cuando esto ocurre, una persona puede ser elegida por Elohim, por los hombres, por Elohim, para a través de esta persona transmitir un mensaje, y no es de causa contraria. No es de la otra forma, de que vamos a
hacer que esta persona pueda recibir mensajes del Eterno. No, no puede ocurrir, jamás. No nos engañemos. Entonces, hay que mantener esa línea de pensamiento bien clara en ese sentido. ¿Cómo se verifica a un profeta? Primero que todo, una persona profética o profeta tiene que ser conocida como alguien que posee los atributos que ya mencionamos, los atributos que están en la Escritura, atributos de testimonio en su vida. Hay muchas cosas que habla, por ejemplo, Pablo a Timoteo, a Tito, acerca de cómo tienen que ser los que sirven en la Keilah, cómo tienen que ser las personas dedicadas al ministerio. Eso lo tenemos que verificar. Y una persona que tenga este calibre tiene que estar entendiéndose. Es una persona que camina en la verdad. Y la última prueba de la veracidad de quién es un profeta es que, evidentemente, si lo que habla sucede, tiene entonces un sustento. Sabemos que es un profeta. De lo contrario, no. Ahora, yo tengo claro que las palabras proféticas no son como de microondas. Te dieron una palabra y eso va a suceder mañana. Va a suceder más tarde. No, a veces son procesos que hablan de un tiempo de cambios, de trabajo que tiene que haber en una persona. ¿A qué no saben? Hay profecías de Jeremías que hasta ahora se están cumpliendo. Pues, ¿cuántos miles de años han pasado para dar evidencia que Jeremías era un profeta del Eterno? Cuenta. Hay palabras proféticas de Isaías que no se dieron hasta que Yeshua apareció en la tierra. Hay palabras que están escritas en la Torá que aún no hemos visto cumplimiento de ellas. Tenemos que esperar el cumplimiento de ellas. Pero es importante que usted comprenda algo. Mire, cuando un profeta te da una palabra, voy a ver un ejemplo. Este es el libro de tu vida, por ejemplo. ¿Ok? Este es el libro que habla de todo lo que Adonai escribió acerca de ti. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta sube al Shamaim, a los cielos, y recibe la oportunidad de leer esta página acerca de tu vida. Y eso es lo que te revela. Pero no te está revelando el libro. Te está revelando una página. Entonces la pregunta es, ¿quién es responsable de que la profecía se cumpla? Pregunto. Yo que la recibí. Nosotros los que la recibimos. Pero yo soy responsable del libro entero. Yo soy responsable del libro entero, de yo que recibo la palabra. Entender que eso solamente habla de una página de mi vida. Que eso solamente habla de un capítulo de mi vida. Pero yo soy responsable del libro entero. ¿Me voy a entender? Entonces mucha gente recibe palabra profética y dice, ay, es que no se cumple nada. Ay, es que nada sucede. Es que eso es solamente parte del libro. Tienes responsabilidad de otras cosas. Tienes que trabajar otras cosas en su vida. ¿Y la palabra profética para qué es? Para que tú te alinees al libro. Para que tú te alinees al plan. Para que tú reconozcas que hay algo que Adonai quiere hacer en tu vida y tienes que trabajarlo. Yo se lo decía a la gente de la Keilah aquí en Atenas. ¿Cuántas cosas profetizó el Eterno en este lugar? Y nos quedamos esperando, ok, vamos a ver cuándo ocurren. No. ¿Qué tenemos que hacer para que ocurran? ¿Qué tenemos que pasar para que ocurran? Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión, entender, ok, ¿qué tengo que hacer para que esto ocurra? ¿O qué no estoy haciendo? ¿O qué tengo que dejar de hacer? ¿O qué tengo que buscar de parte del Eterno para que las cosas sucedan? Y empezar a trabajar en mi vida. Así como sucedió con Nínive. Va a venir destrucción. Ok, ¿qué no estamos haciendo entonces? ¿O qué debemos dejar de hacer? ¿A qué tenemos que comprometernos? Vamos a buscar a Adonai. Pues eso es lo que tenemos que entender, amados.
Por eso muchas veces entramos en conflicto con lo profético y empezamos en frustración o las cosas no funcionan bien. Pero ahora les voy a mencionar algo más fuerte en cuanto a lo profético y espero que eso les abra verdaderamente la mirada a ustedes. ¿Cómo se siente experimentar la profecía? Mire, al igual que una transmisión de alto nivel de watts, de wattaje, ¿verdad? Estamos hablando de electricidad, de un instrumento que tiene baja potencia, normalmente el profeta se sobrecarga y entonces recibe algo que tiene que ir asimilando en su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le voy a decir algo. Muchas veces el profeta sufre en carne propia al recibir una palabra profética. Por ejemplo, les voy a enseñar esto. Esto es un parlante, ¿no? Esto es un parlante Bluetooth que yo tengo por acá. Si yo conecto esto a mi computadora, a través del Bluetooth recibe una señal. Pero ¿cuál es la función de esto? Tomar la señal, configurarla o interpretarla, si queremos decirlo de esa manera, para que el sonido que emite sea entendible. En el momento que esto se aleje del computador, entre más me lo llevo lejos, empieza a distorsionarse la señal y empieza a escucharse mal. Pero entre más cerca lo tenga, funciona mejor. De hecho, este aparato tiene esa característica. Yo me lo llevo bastante lejos y funciona. Pero si hay muchas paredes, si la casa tiene muchas divisiones, se va distorsionando la señal. Pero entre más cerca está, mejor funciona. Entonces, este aparato es como el profeta. Tiene que aprender a interpretar lo que le está llegando para que el que lo escuche bien. Pero muchas veces lo que recibe el profeta es tan pesado, es tan fuerte, que puede afectar su cuerpo, puede enfermarse, puede entrar en un estado complicado de su vida. Y ese es el debate de un verdadero profeta. De un verdadero profeta. Hay mucha gente que dice, háblame papá, háblame Elohim. Usted no sabe lo que puede pasar cuando le hable. Podría estar martirizándote el cuerpo, teniendo pesadillas, sueños complicados. Yo no soy profeta, yo no me considero un profeta, pero yo he entendido lo que esto significa a veces porque tengo ciertos dones por ahí, ¿no? Y hay semanas donde le digo a mi esposa, no he podido dormir, he estado en una lucha espiritual, he estado teniendo ciertas experiencias durante la noche. ¿Y para qué es eso? ¿Para que yo simplemente me sienta mal? No, es para que yo aprenda a interpretar lo que Adonai está hablando para una temporada y para un tiempo. Es que tiene que aprender el profeta a decodificar lo que está recibiendo. Y ahí es donde hay a veces mucho conflicto, porque un profeta recibe cosas bien pesadas y las quiere vomitar. Tú no puedes ser una lata que suena. Tienes que ser un címbalo. No puedes ser un címbalo que retiña. Tienes que ser un canto dulce de Adonai. ¿Para qué? Para que lo que recibes, por más pesado que sea, lo interpretes, sepas si tienes que decirlo, si tienes que solamente orar o si lo tienes que transmitir, pero ¿cómo es que lo vas a transmitir? Con una palabra sazonada con sal. Yo tengo un amigo que es profeta. Un amigo de mi esposa y mío. Y él tenía la característica que te decía cosas tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, pero lo hacía con una gracia que usted decía, amén, se sentía feliz uno. Pero tú sabías que lo que te estaba diciendo te estaba atravesando hasta lo más profundo. Pero él había adquirido una gracia para poder transmitir la profecía. Entonces, el profeta tiene que aprender a manejar sus conversaciones internas, sus conversaciones mentales, lo que está recibiendo Adonai, separar lo que es de lo que no es, para que empiece a traer una conversación genuina. Normalmente, ¿cómo se recibe la palabra profética? De una forma mental.
Daniel decía, y las visiones que tuve, las tuve en mi mente. La mente tiene que estar lúcida. La mente tiene que estar limpia, porque eso es como la pantalla del proyector multimedia donde Adonai revela cosas para que tú las empieces a interpretar. Solamente tenemos una excepción profética de alguien que hablaba cara a cara con Moshe, con Adonai, que era Moshe precisamente. Y eso lo dice el mismo Adonai en Shemot 33:11. Pero a partir de ahí nadie ha existido como Moshe. Y eso está escrito. Pues todos los demás van a tener una conversación mental, claro que sí. Por eso la mente tiene que estar lúcida, la mente tiene que estar en un lugar adecuado. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a esto? Porque creo que esto es importante si hay alguna duda en este instante. Me creo que la pregunta es, lo que estoy percibiendo es para mí o para qué, pero creo que eso es meramente trabajarlo con el Padre, ¿verdad? Para seguir. Claro, el problema es que yo no puedo ser una pistola chocha. Bueno, chocho en Costa Rica viene de la palabra kosher. Cuando decimos algo no es kosher, se descocheró. Entonces resumimos a que está chocho, ¿no? Bueno, chocho quiere decir que está mala. O sea, yo no puedo simplemente agarrar cosas y dispararlas a lo loco. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aprender a interpretar lo que estoy recibiendo, pero primero en una vida de oración y comunión con Adonai. Eso es lo que tengo que aprender a interpretar. Entonces, todo eso es necesario procesarlo en mi vida, tener una vida íntegra delante del Eterno. Ok, vamos a continuar si no hay preguntas entonces. 4 niveles de profecía. 4 niveles de profecía. Tenemos que aprender a reconocer que existen y que pueden suceder. El primer nivel de profecía que podemos encontrar es lo que se llama el espíritu de la profecía. ¿Ok? ¿Qué es el espíritu de la profecía? Es la manifestación de cualquier creyente, cualquiera de nosotros, cualquier miembro de la Keilah que actúa en emuná, profetizando en una congregación. Eso no lo hace profeta. Eso no quiere decir que sea profeta, pero puede ser que es una persona que es sensible al espíritu de la profecía. En momento en que, por ejemplo, hay adoración o hay un tiempo de búsqueda, puede que ahí el espíritu de profecía trae una atmósfera donde se activa una palabra, donde recibe una palabra, o puede ser que cuando yo me junte con profetas empiece a profetizar. Y eso no me hace profeta. Por ejemplo, hay muchos ministros que son profetas, que están a cargo de una Keilah y todo el mundo cree que son profetas. No, es que hay un ambiente que se da por causa de alguien que realmente es profeta. Pero no quiere decir que todo el mundo sea profeta. Entonces, cualquier persona podría profetizar. ¿Por qué? Porque el ruaj de la profecía le plació usarlo en ese momento. Quiso que se manifestara en ese momento. Eso no quiere decir que sea una persona profeta. Simplemente el ruaj de Adonai estaba fluyendo y dio a de acuerdo a la medida de emuná de esta persona una manifestación. ¿Ok? Una manifestación. Entonces, veamos lo que dice Romanos. Bueno, leamos estos 3 pasajes. ¿Quién me los quiere buscar? Romanos 12:6, Efesios 4:11 y 1 Corintios 14:1-3. ¿Quién lo quiere buscar para que me vaya diciendo yo? Mientras tanto, dice Yarenis, una profecía que se cumple, pero el personaje que la da no cumple con las características que habla la Torá del profeta. ¿Cómo se llama? Adivinación. Bueno, es que la pregunta es que hay que ver muchos temas, ¿no? No solamente es, se cumplió lo que dijo. Pasó lo que sucedió. Bueno, yo tengo que interpretar para qué pasó lo que pasó. ¿Cuál es el sentido de que pasara lo que pasara? Que al final, si algo se cumple en tu vida, pero no te acerca al Eterno, ¿eso para qué sirvió? Si yo te doy una palabra profética y soy un desastre, no soy una persona de testimonio, puedo ser hasta un brujo. Te doy una palabra profética y eso no cambia tu vida.
¿Para qué sirve la palabra profética? Para nada. Toda palabra nos tiene que acercar al plan del Eterno. Es que me dio el número de la lotería. ¿Y eso qué te acercó al plan del Eterno? Es que me dijo que iba a tener un carro nuevo. ¿Y eso qué te acercó al plan del Eterno? Es que me dijo que me iba a casar con fulano. Bueno, te casaste y te acercaste al plan del Eterno o te alejaste del plan del Eterno. Ahí tenemos que aprender a discernir esas cosas. Romanos 12:6, ¿quién dijo yo? Yo, Roy. Adelante, por favor. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe. Muy bien, hay un don que es el don de profeta. Dice Romanos 12:6. ¿Y cómo va a operar? Conforme a la emuná que tiene una persona. Efesios 4:11, ¿qué dice? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, ahí está hablando también de los ministerios proféticos como los otros, ¿no? 1 Corintios 14, el 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis, es uno de los dones más importantes, profetizar. Pero no solamente profetizar, es pararse adelante y decir algo que se me reveló. Es hablar de lo que está escrito en la palabra. Es hablar de lo que está escrito en la Biblia para que otros sean animados y confirmados en la emuná. ¿Ok? Tenemos una experiencia acerca de esto que hablamos. Está en 1 Samuel, capítulo 10. No lo vamos a leer porque es un poco extenso, pero déjese la cita. ¿Qué pasó con Shaul, el rey? Se juntó con los profetas y empezó a profetizar. Pero si usted lee el contexto de la vida de lo que estaba viviendo Shaul, estaba hecho un desastre, ¿no? Pero empezó a profetizar. El hecho de que la mula hable no quiere decir que realmente sea un profeta. Caso de la mula de Bilán. Pues tenemos que aprender a interpretar realmente estos espacios, estos ámbitos y estas manifestaciones. Así como Shaul tuvo esta experiencia, él estaba teniendo la experiencia. ¿Por qué? Porque él estaba en medio de la compañía de profetas. Pero no quiere decir que fuera profeta, ni quiere decir que realmente estaba en el mejor lugar para profetizar de su vida. Pero ocurrió. ¿Okay? El segundo nivel de profecía tiene que ver con el don de profecía. El don de profecía. Ya lo vimos ahí en el texto anterior, que es una de las manifestaciones del Ruach HaKodesh. Es una de las manifestaciones del Ruach HaKodesh. Vamos a leer estos pasajes rápidamente. 1 Corintios 12:10, Romanos 12:6, Hechos 2:18. Hay 3 personas que quieran leerlo, una persona que sea ágil. Adelante. 1 Corintios 12:10. Adelante. Dice: a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Muy bien, ahí está claro hablando de que, hay un ambiente de profecía, que es el primer nivel, donde se mueve el espíritu de profecía. Yo me junto ahí y puedo profetizar. Bien, pero hay gente que tiene el don de profecía. Es un don que el Ruach da a las personas, el don de profecía. Romanos 12:6. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bien, excelente. Hechos 2:18. En estos días derramaré mi rúa sobre mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán. Así es, entonces, en el derramamiento del Ruach que está prometido, que empezó a suceder a partir de el día de Shavuot, y a partir de ahí viene derramándose en medio de las personas pueden profetizar. Entonces, hay una manifestación en un nivel del don de profecía. ¿Ok? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es una operación que el Eterno le da a la comunidad, a la edad del nuevo pacto, a los seguidores
de Yeshua. Leamos esos 3 pasajes también. Primera de Corintios 14:1. No sé si estamos repitiendo, pero leámoslo, por favor. Primera de Corintios 14:1, Primera de Corintios 3:25 al 31 y Primera de Tesalonicenses 5:20-21. Adelante. Primera de Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿En dónde operan los dones? Siguiendo el amor. Muy importante. Muy, pero muy importante. Yo no profetizo porque quiero profetizar, sino porque es una manifestación del amor para el pueblo, para la comunidad. 1 Corintios 3:25 al 31. Dice... No trae todos los versículos, ¿no? Para ver. Seguramente lo escribí mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, entonces leamos ese lo puse mal, seguro. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:21. Yo lo leo, Roy. Sí, adelante. Pero no tienen necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos y fechas que esto sucederá, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del ladrón vendrá como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses, ¿es así? No, es examinarlo todo, retener lo bueno. Ok, busca ese, por favor. 1 Tesalonicenses 5. Okay. Si gusta, se lo. Ok, dale. Dice, no menosprecien las profecías, pero póngalo todo a prueba y ténganlo lo bueno. Ok, entonces dice, no menosprecien las profecías. Excelente. Pero sí, hay que examinarlo. Es que el problema, o sea, ¿por qué la gente está rechazando la profecía en algunas denominaciones, en algunos grupos? Porque se ha hecho mucha manipulación. Y entonces el temor de la manipulación, del engaño, bla, 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 eso hace que la gente se quiera cerrar a eso. Pero claramente dice ahí que hay que examinarlo todo. Hay que examinarlo todo. Bueno, ahí lo tiene, léelo, Maritza. Perdón, pastor. 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Muy bien. Esa es la razón por la cual hay que profetizar, para edificar, animar y consolar. ¿Cabe la palabra condenar ahí? No, no está. Así es que por eso es que estamos en la profecía hablándole a la Keilah, para ánimo, para edificación, para consuelo, para que la gente se ordene, para que la gente se alinee. Tercer nivel de profecía, vamos con eso. El ministerio u oficio del profeta. Ministerio u oficio del profeta. ¿Ok? Vamos a buscar, bueno, ya lo leímos, Efesios 4:11, que es uno de los dones que Mashiach le entrega a la Keilah, pero esta manifestación de Yeshua es depositada en lo que conocemos como los 5 ministerios. Entonces, la función del profeta, ¿cuál es? Activar e impartir dones, perfeccionar a los santos, trabajar con discípulos que tienen que crecer, traer revelación y palabra en temas competentes a la comunidad, predicar la palabra con el fin de que el Eterno traiga arrepentimiento a través de ella al pueblo, establecer fundamentos de la palabra, hacer que el pueblo se vuelva al Eterno, llevarlos a hacer pacto con Abba, con el fin de que la gente madure, la gente se habilite. Vamos a leer algunos pasajes de Efesios 4 porque creo que es importante para tener más amplitud en esto. Efesios 4, lo voy a leer yo. Habla en el verso 11. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué?
para el fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. ¿Para qué está un profeta? Así como los demás. Para edificar el cuerpo de Mashiach. ¿Cómo se edifica? Bueno, llegando todos a la unidad de la emuná, el conocimiento del Hijo de Elohim, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean las astucias de las artimañas del error. Y yo ahí me pregunto, ¿y por qué la gente sigue siendo tan torpe y tan engañada? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los profetas que tienen les profetizan de lo que quieren escuchar. Porque los profetas que se buscan les hablan de las cosas que todavía no están arraigadas en su corazón. Yo quiero carro. Yo quiero ir a viajar por el mundo. Yo quiero estar en el ministerio, que todo el mundo me conozca. Pero los profetas le profetizan de los deseos de su corazón. Y ahí es donde hay tanta manipulación. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Mashiach, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La pregunta de esta mañana, a ver quién me la responde. ¿Para qué existe el ministerio profético o el don de la profecía? ¿Para qué yo recibo una palabra profética? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Edificar al pueblo. Hablemoslo a nivel personal. ¿Para qué yo la recibo? ¿Para qué me llega a mi vida? Para que yo pueda alinearme, para que yo pueda cambiar y empezar a sacar todo lo que no es de Mashiach, todo lo que no es de Adonai en mi vida, y empezar a alinearme a lo que el Señor quiere que yo sea, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos que llegar en la estatura del varón perfecto, y la profecía eso es lo que nos va a hacer, marcar una ruta de perfeccionamiento. Ok, entonces la respuesta simple. Sí, adelante. Para arrepentimiento. Realmente que sea eso, porque el mismo Yeshua, cuando comenzó a predicar, lo primero que dijo fue, arrepentidos porque el reino de Elohim se ha acercado. Amén, amén. Vamos a poner la respuesta simple en la mesa. Para que yo sea como Yeshua. Esa es la respuesta simple. Porque la meta de mi vida, ¿cuál es? Dígalo conmigo ahí. Que yo sea como Yeshua. Esa es la meta de mi vida. Ser como Él es. Y todo lo que haga un ministro dentro de este proceso de mi vida es para que yo sea como Yeshua. Y eso lo tenemos que tener claro todos. Esa es la respuesta. ¿Para qué yo recibí una palabra profética? Para ser como Yeshua. ¿Para qué yo recibí la impartición de un ministro? Para ser como Yeshua. Si todo eso no me lleva a ser como Yeshua, de nada sirve lo que sucedió. ¿Estamos claros? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Digámoslo claro. Esa es la respuesta llana, clara, simple. Para ser como Yeshua. Todo lo que dijeron está bien, pero al final es para yo ser como Yeshua. Si yo entiendo eso, amados, esa es la respuesta clara en mi vida, yo no me voy a perder nunca. Yo no voy a andarme saliendo del diseño. No vamos a leer estos pasajes, pero anótenlos por ahí para que los puedan estudiar. Hechos 13:1, 1 Corintios 12:28, Efesios 2:20 y 4:11, y 1 Corintios 14:1. De repente ya algunos los hemos leído. Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son los 3 niveles que hemos visto? A ver, ¿quién me los puede decir? Espíritu de profecía, don de profecía, y ministerio o oficio del profeta. Entonces tenemos el espíritu de profecía, el don de profecía y el oficio del profeta. El verdadero profeta, que no saben, es el que menos figura. El verdadero profeta es el que menos aparece en la escena.
el verdadero profeta es el que menos tiene participación en esto, en el sentido de que es visto, es visible. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el trabajo de un verdadero profeta? Traer cimiento, fundamentar la Keilah. Y a que no saben, es el trabajo de los verdaderos ministros. Si usted llega a la casa de alguien y dice, ¡ay, qué bonitos los cimientos que hicieron! Nadie dice eso. ¿Sabe por qué? Porque los cimientos están bajo tierra. Pero si no hay buenos cimientos, ¿qué pasa? Por más grande y lindo que sea el edificio, se va a caer. Se va a caer. Todo el mundo llega a un local, a un edificio, a una casa, ¿y qué es lo que admira? Los acabados, el diseño, la arquitectura. Qué bonito. Pero que no saben. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que nadie ve. Las operaciones de un verdadero ministro más importantes son las que nadie ve. Que predica, que enseña, que hace una transmisión en YouTube, que tuvo una conferencia en un congreso. Eso es lo que menos hace un ministro. Lo más importante de un verdadero ministro es lo que hace donde nadie lo ve. Donde nadie lo ve. Porque está fundamentando, está trayendo cimiento, está generando una plataforma. ¿Para qué? Para la elevación del cuerpo de Mashiach. De eso se trata. Entonces, el problema es que a la gente le gusta el micrófono, la escena y el figurar. Y esto no es para eso, mis amados. Para poner cimientos. Y así es. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos la capacidad de ser maduros. Y pone mi esposa, la profecía recibida es íntima de Abba con él. Divulgar lo recibido en la intimidad es como divulgar que sucede en la intimidad del alcohol de una pareja. Por eso dejamos de ser confiables delante de Abba, porque se dice todo lo que se ha dado para meditar y madurar en la intimidad. Así es cierto. Casi que todo lo que recibe un verdadero profeta no es para que lo diga en un micrófono, ni para que se lo ande contando a nadie. Es para que lo aprenda a gestionar en su intimidad con el Eterno. ¿Qué? Porque profeta no es lo que yo hablo, es lo que yo soy. El mensaje del profeta no es lo que dice con sus labios, es lo que manifiesta con su vida. Y por eso ustedes ven a los profetas como Jeremías. Jeremías, toma 2 palos, los juntas y los andas en tu mano. Y ahí andaba el profeta con los 2 palos en la mano. Y cuando la gente te pregunta, ¿y para qué es eso? Ok, está el mensaje profético. Pero primero tú lo vas a andar en tu mano. Así eran los profetas. Tenían una experiencia con ellos mismos. Una experiencia en su propia vida. Y su mensaje era su vida. Es lo que andaban diciendo a los 4 vientos. De eso se trata el verdadero ministerio profético. Pero señoras y señores, les voy a decir cuál es el nivel más alto de la profecía. ¿Cuánto lo quieren saber? Si no, quedamos hasta acá. Amén. Les voy a decir cuál es el nivel más alto de la profecía. No, no es ser profeta. No, no es el don de la profecía. No es el espíritu de la profecía. El nivel más alto de la profecía es el que dice acá. Pongan atención. La profecía inspirada de las escrituras. Así es, como dijo Johan, lo que ya está escrito. Ese es el nivel más alto de la profecía. Ese es el nivel más alto profético. Y eso tiene una razón de ser. Si yo lo que he leído, si yo medito en la ley de día y de noche, si yo paso acá metido en la ley de día y de noche, yo me sé el libro. Y a mí no me tienen que estar contando historias de este libro entonces. Así de simple. Si yo hago conforme a lo que está escrito, todo me va a salir bien. Entonces le voy a decir algo, mis amados.
Si un profeta te tiene que dar una palabra profética es porque tú no has escuchado la voz de Elohim. Cuando tú escuchas la voz de Elohim a través de lo que está escrito, nadie te tiene que estar hablando nada. Y si llega un profeta y te dice algo, tú vas a decir, claro, yo ya lo sabía. Yo ya sabía que eso estaba ahí. Yo ya sabía lo que el Eterno me había dicho. Y en el caso de tu vida, de eso se trata. ¿Por qué a Pablo, a Saulo, Rab Shaul, tuvo que venir a hablarle el mismo Yeshua y hablarle en hebreo, decirle, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque él estaba lleno de esto, pero no escuchaba la voz del Eterno. Y eso es lo que pasa con mucha gente hoy. Están llenos de Torah, pero no tienen la voz del Eterno en su vida. Y tuvo que tener una manifestación tan fuerte espiritual, para que lo que está aquí, que lo había leído no sé cuántas miles de veces, lo pudiera entender por primera vez en su vida. Si tú no has removido los velos de tu carne y los velos del entendimiento, no vas a entender que aquí está la palabra profética más segura que nunca hayamos podido tener. Segunda de Pedro 1, 19 al 20. Y segunda de Tito 3, 15 al 16. ¿Quién dijo yo? Yo leo segunda de Pedro, Roy. Adelante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muy bien, excelente. Segunda de Tito. Lo tengo. Adelante. Pero es segunda de Tito. Sí, creo que... no, Tito. Será segunda de Timoteo, más bien, perdón. Ah, ok. Y ya me extrañaba. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Mashiach Yeshua. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Elohim esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí está. La palabra es lo más seguro que necesitamos. No hay pérdida. No quiere decir que no necesitemos profetas, no quiere decir que no sean necesarios, claro. ¿Por qué son necesarios profetas? Porque somos muy cabezones. Somos muy cabezones a veces, lamentablemente. Pero es necesario que entendamos, amados, que la palabra escrita es lo más seguro que nosotros podemos tener. Es lo más importante que debemos de manejar en nuestra vida. Y que ahí nunca nos vamos a perder. Entonces, amados, la palabra de Adonai es lo que todos necesitamos tener claro. Esta es la palabra profética más segura. Nunca lo profético va a ir en contra de lo que dice la palabra. Y es la forma que nosotros podemos interpretar bien una profecía. Y se tiene que tener un sano conocimiento de la Escritura. ¿Por qué? La Biblia dice, ¿no?, que el hombre bueno del buen tesoro saca lo que es bueno y del mal tesoro saca lo que es malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Eso lo dice Lucas capítulo 6, verso 45. Entonces, hoy la palabra de Elohim tiene que ser el ancla segura, tiene que ser la dirección segura de lo que tú tienes que hacer. Ahí Él siempre te está hablando, Él siempre se está manifestando, pero tienes que estar atento a la voz.
¿Por qué? Porque esa voz tiene que operar en tu vida. Se va a manifestar en la palabra. Entonces, Yeshua dijo algo muy importante en Lucas 11:28. Dice, dichosos los que oyen la palabra de Elohim y la obedecen. El dichoso es un bienaventurado. El dichoso es el que le va bien en todos los asuntos de la vida. El dichoso es un heredero del reino. Por eso el que oye la palabra y la obedece, como leímos antes de grabar esto, es el que tiene parte en el reino. ¿Por qué? Porque no transgrede la Torah. No va en contra de la Torah. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Elohim, tenemos que tener claro, amados, de que ahí está nuestra guía. Y si hacemos siempre lo que Él nos dice, entonces viviremos en bendición. Pero, si no, empezaremos a entrar en una distorsión. Por eso el Eterno tiene profetas que nos den la palabra de Elohim en nuestra vida. Y es importante a veces. Todo esto nos tiene que guiar a ser como Yeshua, a hacer su voluntad. Él mismo dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Por eso también dice la Escritura que Él nos hizo humillarnos, nos hizo pasar hambre, pero luego nos alimentó con el maná, que era la comida que nadie conocía. Pero nos la dio, ¿para qué? Entendamos que de todo lo que va a alimentarnos, de lo que nosotros vamos a vivir, es de lo que sale de la palabra, de la boca, de Adonai. Entonces, así como dice esto en Deuteronomio 8:3, nuestro anhelo, nuestro guía, que nos vaya bien en todo, es aprender a escuchar su palabra y que seamos claros y entendidos en que esto es lo que nos mantiene fiel. Entonces, mis amados, a crecer a través de la palabra y a crecer a través de esa instrucción bendita que hoy tenemos de llegar a ser verdaderamente entendidos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, este será el tiempo para evacuarla. Y si no, bueno, entonces quedamos hasta acá. Esperemos que esto haya sido de edificación para tu vida, de bendición, que te ayude a avanzar y que te ayude a entender los planes del Eterno vida. Necesitamos profetas, claro que sí. Necesitamos gente entendida en la profecía, claro que sí. Todos podemos profetizar, sí. Por eso tenemos la palabra, para que podamos hablar proféticamente de lo que dice la Escritura para este tiempo. De eso se trata, que la voz del Eterno opere a través de tu vida siempre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, amados, que el Eterno los bendiga, que tengan un día espectacular en Él y que disfruten todo lo que pase en esta temporada.